debata en este 17 de junio, no, nos equivocamos, 18 de octubre. 18 de octubre, ¿cierto, Kena? 18 de octubre y 25. Fíjale. Eso, 25 también, porque todos los días son 18 de octubre, todos los días son 25 y hoy día, además, excepcionalmente, y por una sola vez, es 17 de junio. Y estamos con nuestro debate, como todos los jueves a las 8:30, este programa de debate feminista para poner en común y en descomún también, si es necesario, nuestras perspectivas, nuestros análisis, la mirada sobre lo que pasa en nuestro país y en América Latina. Debata, un programa de debate feminista, como todas las semanas, con Kena Lorenzini, que es comunicadora, fotógrafa, psicóloga, pero además ahora concejala por la República Liberada de Ñuñoa, y Javiera Mansi, que es socióloga y también integrante de la coordinadora 8M. Y Francisca Pérez, también, como siempre, de La Morada. Recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales y especialmente por el Facebook, el Instagram de La Morada y Radio Tierra. Y que pueden, como siempre también, ir comentándonos lo que les parece, lo que piensan, lo que quieren que nosotras pongamos acá en la Radio Tierra. Y vamos a comenzar hoy día al revés. Ya vamos a comentar todo lo que ha pasado en la semana, pero queremos comenzar por otra parte porque no nos aguantamos más. Tenemos a una tremenda, adorada invitada, a Gina Vargas, una gran feminista, hermana, amiga del Perú. Gina es socióloga, es una activa militante y también una líder del movimiento de mujeres en su país. Fue una de las fundadoras del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, en el año 78. Hay que decir que las Floras son las hermanas, pero de sangre, de La Morada. Y desde entonces, desde fines de los 80, ha combinado su compromiso militantísimo feminista con la reflexión teórica acerca de los viajes y la dinámica de los feminismos en América Latina y también a nivel global. Recibió la Orden al Mérito de la Mujer 2016 por su contribución a la lucha de las mujeres en el Perú y también como referente feminista en América Latina. Gina tiene un montón de estudios, de análisis, está permanentemente dándole vueltas a lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, Gina, por estar con nosotras acá hoy día. Muchas gracias, Francisca. Estoy muy contenta, muy emocionada. Radio Tierra para mí tiene una significación especial, como lo tiene Chile en general, ¿no? Porque he vivido mucho tiempo allá, como ustedes saben, y lo quiero como mi segunda patria. Así es, pucha, no lo pusimos en tu presentación, pero en realidad tú estudiaste acá. Tú partiste con tu vida profesional acá, muy amiga, muy hermana también de muchas feministas de la época, ¿verdad? Muchas. Por supuesto, Julieta Kirwood, Kena, Pola, en fin, muchísimas. Margarita Pisano en su época, sí. Sí, por supuesto, y tienes una experiencia muy cercana, por lo tanto, también de la historia que nosotras llamamos reciente del feminismo, o sea, de los años 80. Pero es reciente, por supuesto. Y también tienes tu propia experiencia del golpe, de todo lo que ha pasado, en fin. O sea, de toda la historia. 40 años nomás, Francisco. 40 años. 40 años, claro. Es lo que se llama, para las historiadoras, supongo, la historia reciente, aquello que todavía es más objeto de memoria que de historia. Pero Gina, te invitamos especialmente además porque, bueno, así como en nuestro país ha habido varias elecciones, el fin de semana pasado tuvimos elecciones de gobernadoras y gobernadores, en fin, en Perú también atraviesan un periodo políticamente muy, muy tenso e intenso, que es algo que además prácticamente a toda América Latina nos ha atravesado este rato, o sea, la pandemia, los movimientos de descontento, de malestar, pero además las elecciones que abren unos panoramas, unas miradas sobre nuestros países que habrían sido bastante impensadas un poco tiempo atrás. Entonces, pucha, nos gustaría escuchar de ti, de primera voz, de primera mano, ¿cómo ves tú como una mujer de izquierda, pero como una feminista también, que ha estado ahí presente en el movimiento tanto tiempo, que tienes también tu propia experiencia de la dictadura, pero en fin,
lo que ha ocurrido ahora, estos días, esta semana, además, este verdadero parto que han sido las elecciones en el Perú. Y que sigue siendo, ¿no? Sigue Fíjate, es siendo, muy complejo. Creo que estas elecciones han mostrado lo que es el Perú en este momento, lo que es en general América Latina, diría yo. No somos un país del casi, estamos en el bicentenario y son 200 años donde lo que ha pasado ahora con las elecciones es de que justamente aquellas poblaciones, aquellas regiones, aquellas personas que se sentían totalmente fuera de lo que era el país, han comenzado a levantar su voz. Y eso es muy importante porque primero que había una tremenda fragmentación, hay una crisis muy fuerte a nivel por supuesto, de la política, crisis de representación. Nosotros tuvimos cerca de 24 candidatos, de los cuales 18 no lograron llegar, lo cual realmente era una barbaridad. Y entonces cada uno de ellos salió con un poquito de votos, ¿no? Entonces quedaron dos. Quedó Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Comienzo con Keiko Fujimori, y llegó con 13% nada más, que Castillo tuvo casi 20%. Keiko Fujimori es hija del dictador y ella es la tercera vez que se coloca como candidata y que no sale. Y la segunda vez, que fue en 2016, lo que ella hizo es que tuvo una gran cantidad de gente en el Congreso, pero no salió elegida presidenta. Y con su mayoría en el Congreso, lo que hizo fue boicotear la democracia de una forma tan impresionante. Hemos tenido en todo ese periodo, cuatro presidentes por los golpes de parte del Parlamento, con su mayoría en contra de cualquier posibilidad realmente de avanzar más democráticamente en cualquier aspecto, ¿no? Creo que en este momento está pasando más o menos lo mismo. O sea, ella ha perdido, no por muchos votos. La campaña que ha hecho Keiko Fujimori ha sido impresionante. Con muchísima plata y con un nivel de intento de desprestigio al otro candidato, que es Pedro Castillo, que es un profesor primario de escuela rural, ¿no? Y que tiene un lenguaje que llega. Es decir, la gente ha votado no porque está aferrada a una propuesta comunista, como estaban diciendo la oposición de derecha que encarna Keiko Fujimori, sino simplemente porque era gente como uno, porque hablaba como uno, porque se ponía en el tipo de lenguaje, en el tipo de reivindicación que las personas estaban queriendo, ¿no? Y entonces, a pesar de esa tremenda y brutal campaña en contra, con la cantidad impresionante de dinero, con los medios de comunicación, la mayoría absoluta casi de ellos, a favor de Keiko Fujimori, y dejando de lado ninguneando al profesor, y con un nivel de racismo que realmente yo no lo podía creer, no podía pensar que ahora, en este momento, siglo XXI, bicentenario, nuestro país tenía ese nivel tan absolutamente denigrante de racismo, ¿no? Y por supuesto que es básicamente los sectores medios urbanos, especialmente de la capital, de Lima, donde tienen la mayoría un porcentaje importante de votación, ¿no? Y entonces, sí, ella tuvo... Ahora, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Él ha salido con el apoyo de la izquierda, llegó con un programa que era muy poco programa, realmente básicamente era una propuesta ideológica de cambio, no tenía demasiado, pero en el proceso, cuando ya era más o menos claro que podía ganar, es decir, nadie pensó que podía ganar, ¿no? Y cuando comenzó, porque tenía 4% al comienzo, y de repente, ¡guau!, sube
hasta el 20% y gana, y entonces la izquierda, por suerte, logra darle el apoyo que necesitaba, porque la izquierda más democrática, por decirlo de alguna forma, tiene muy buenos cuadros económicos, políticos, y esos cuadros están en este momento al servicio de ya no de la candidatura, sino de lo que va a ser el gobierno de Castillo. Sin embargo, justamente ayer la Oficina Nacional de Elecciones dio, después del 100% de los votos, dio la mayoría a Castillo, o sea, Castillo ganó. Y entonces en este momento... ¿Esto ya está claro, Gina? Castillo. No, ahora vengo con la otra parte que es tan complicada, ¿no? Porque una vez que ganó, fíjense cómo habrá sido que esos partidos de los 18 que se presentaron, 12 de ellos que estaban apoyando a Keiko Fujimori, se han volcado rápidamente a reconocer a Castillo y a ir a visitarlo y a ponerse al servicio y ver cómo hacen juntos el proceso de cambio del país, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, partidos que estaban con Fujimori han empezado también a reconocerlo. Han comenzado a reconocerlo, son dos partidos, ¿no? Entonces, eso realmente es muy importante. La OEA, que mandó gente para las elecciones, ha dado su informe claramente de que que no hubo ningún problema, que fueron transparentes, que fueron bien hechas. El conjunto de observadores lo está diciendo lo mismo. La comunidad europea ha mandado una carta diciendo, oigan, acá ya tranquilícense porque los votos están de alguna forma mandando. Bueno, y hoy día en la mañana sale Keiko Fujimori con su equipo a decir de que, por supuesto, no está de acuerdo, que le han robado la elección, que ella quiere que revisen todos los votos que ella ha denunciado. Pero comenzó ya, han revisado creo que más o menos 800 o 900 actas, ¿no? Que era lo primero que estaba ahí. Bueno, y ninguna de ellas ha sido aceptada, porque no hay razón para hacerlo. Entonces ellos están hablando de una mafia organizada previamente a las elecciones para robarle el triunfo, ¿no? Entonces, no es así. Y sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? Están exigiendo ahora de que el Jurado Nacional de Elecciones revise una serie de otras actas que ellos han dicho y o sea, están haciendo lo posible. 2 semanas, claro. Están haciendo lo posible por retardar este reconocimiento, por echarlo para atrás. Están queriendo nuevas elecciones, están queriendo anular estas elecciones. Entonces realmente estamos en una situación terrible, porque es la dictadura de Fujimori la que está con toda la fuerza en este momento, tratando de apuntalar su presencia. Javi, tú querías plantear algo también, pero quiero contarles a quienes nos están escuchando, viendo y siguiendo que tuvimos un problema técnico. Kena se cayó, como decimos a propósito de esto, pero está ingresando en unos momentos, así que va a seguir con nosotras. Javi, tú querías comentar algo. Sí, bueno, Gina, gracias por contarnos ahí de primera fuente, ¿no? Es algo que nosotras hemos seguido, bueno, aquí hemos seguido también las elecciones del Perú con los nervios de punta, seguramente nunca tanto, pero como lo tendrían allá, pero desde acá también, como actualizando el conteo, cuando llegaba al 80%, 90%, cuando llegaron a los 100, estos días, y lo primero decir es que me parece un momento muy importante, ¿no? Estamos hablando de un contexto de países que, como dicen amigas, son algo así como los rezagados del ciclo progresista, pensando en Perú, pensando en Chile, países donde el avance neoliberal, en el contexto, en los 90 fue total, ¿no? Pensando también en momentos de
de impunidad absoluta, ¿no? De políticas de violencia política sexual, en el caso particular del Perú, me parece que las esterilizaciones que realizadas son un caso que como feministas internacionalmente nos parece fundamental siempre estar poniendo por delante, un contexto donde ya veíamos que las versiones y esta como situación que se produjo también, más que polarizada, yo diría profundamente racializada del discurso político, ¿no? Porque veíamos rápidamente que desde el sector de Fujimori, encarnando un proyecto que venía a restituir la dictadura fujimorista, restituir las claves de impunidad del proyecto de su padre, restituir, ¿cierto?, el avance de un proyecto político, ¿no?, de profundización neoliberal que se contraponía radicalmente con lo que estaba como apareciendo desde la voz de Castillo. Yo creo que la primera vuelta fue, por supuesto, muy inesperado este resultado, ¿no? Quienes estamos siguiendo y viendo como las posibilidades de Verónica Mendoza, desde Nuevo Perú, y como lo que traía ahí, ¿no? Como la encarnación de un proyecto de izquierda, liderado por una mujer feminista, nos parecía que podían haber cosas muy interesantes. Y luego cómo ese sector también se acerca a Castillo, que sabemos es una figura además abiertamente religiosa, que tiene una política profundamente conservadora en varios aspectos. Entonces, ¿cómo pensar desde ahí la complejidad de una política feminista indispensable en un proyecto de transformación radical como el que trae Castillo? Me parece como muy interesante como el desafío posible ahí. Te quería preguntar cómo lo están viviendo, ¿no?, allá como feministas, pero en una clave de un feminismo que se posiciona, ¿no?, en la vereda de los pueblos, ¿no?, que yo creo que eso es muy importante, un feminismo que se posiciona en la vereda de una transformación radical del modelo, a la vez que, y comienzan a haber algunas cosas que me parecen que son paralelismos muy interesantes. O sea, nosotros estamos iniciando un proceso constituyente, el proyecto de Castillo trae un proceso constituyente también, me parece muy interesante saber cómo están viviendo eso. Lo de Chile, claro. Y todo lo que habilita eso, ¿no? Entonces, bueno, perdón, es como mucho, pero quería preguntarte también cómo cómo se están posicionando, cómo están discutiendo, qué amplitudes pueden abrirse dentro de este proceso, cuáles van a ser las batallas que dar dentro y fuera, seguramente de lo institucional también, desde un feminismo de izquierda. Fíjate, gracias por poner además uno de los temas más importantes, que es el conservadurismo de la candidatura de Castillo. Para los temas, ¿no? O sea, para muchas cosas obviamente no es conservador, pero para los temas nuestros es evidentemente conservador. Pero quisiera hacer el paralelo, ¿no?, de estas dos cosas. Keiko Fujimori, o sea, no, a ver cómo lo puedo decir de otra forma sin que suene. Creo de que el hecho de que sea un maestro rural significa que muchas de las cosas que se han avanzado en otros lugares del país no llegan con fuerza, por lo menos, a todos los niveles de la ciudad. Eso tiene que ver con la característica de un país pluricultural, multiétnico y de enorme desigualdad como es el Perú, y también tiene que ver con las limitaciones de una cultura en general en América Latina que es conservadora, con la cual estamos permanentemente luchando. Pero al mismo tiempo, o sea, yo creo que él no sabe, no conoce. En cambio, Keiko sí sabe y sí conoce, porque sabe lo de las esterilizaciones y dice que es planificación familiar. Está absolutamente en contra de todas las demandas de las mujeres, y además con saña. Entonces, ella sabe y está trabajando permanentemente en contra. Castillo ha tenido un giro interesante. Yo creo que nuestras banderas no van a parar, o sea, creo que acá entramos con pelea, no entramos simplemente a aplaudir, entramos diciendo, oigan, acá estamos, pero esto y esto no lo vamos a dejar caer. Bueno, primero, al comienzo dijo que él no tenía nada que ver con estos temas, y comenzó luego a tratar de cambiar el discurso. Se reunió con un grupo de feministas y un grupo de diversidades sexuales para simplemente escuchar. Ha comenzado a hablar de las y los, cosa increíble,
Y además tiene nuevamente el hecho de que haya esta alianza con Verónica Mendoza, con Nuevo Perú y con Juntos por el Perú, creo que hace también la diferencia, ¿no? Porque, por supuesto, no es que Verónica ni estos partidos van a imponer, pero sí tienen la capacidad de ir conversando y articulando determinado tipo de ideas. Entonces yo creo de que él está en esta situación donde seguramente le va a costar, pero la resistencia que va a encontrar en nosotras que lo estamos apoyando en relación a esos puntos es clara y es clave, además para poder avanzar, ¿no? Y creo de que ahí hay otra cosa que me parece fundamental decirla porque tiene que ver con la experiencia nuestra, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos sostenido que lo que no es bueno para las mujeres no es bueno para la democracia. Y lo creo profundamente. Y sin embargo, en situaciones como estas, no hay forma. Lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres. Un gobierno de derecha con una mujer acusada de corrupción que tiene y que está queriendo ser presidenta para no ir a la cárcel por 30 años, una mujer que es autoritaria, que viene de no reconocer la dictadura de su padre, esa, por supuesto, para mí esa es la defensa de la democracia es lo fundamental. Y de ahí, por supuesto, viene nuestra defensa, es por todo lo que estamos luchando y por mucho más. Entonces ahí creo que esa es en este caso, lo que no es bueno para la democracia no va a ser bueno para las mujeres, ¿no? Creo que eso es lo que nos ha alimentado el posicionamiento que estamos teniendo muchas y muchas de nosotras, ¿no? Kiena, tú también querías comentar. Sí, disculpen, me caí, pero me volví a parar, como siempre. Te levantaste. Oye, no me cabe duda a mí que Castillo si está teniendo conversaciones con Verónica y está buscando ese tipo de asesoría o va a encontrar ese tipo de asesoría y esperamos que sea bien guiado. Esperemos que usted no tenga que hacer gran oposición, sino que más bien sean asesoras de él, puedan estar más cerca de él. Pero es repetitivo esto que en América Latina hayan grupos tan tremendamente fascistas, por decirlo de la mejor forma, que apoyan a gente como Fujimori, como nos pasa aquí con la gente que apoya a la extrema derecha, que tienen una ignorancia muy potente, que va muy acompañado con una cierta ignorancia, ¿no? Que tiene que ver con el racismo, como tú lo dijiste. Cosa curiosa porque ella es Fujimori, podría ser aquí en Chile, por ejemplo, ocurriría que si fuera Fujimori a ella le iría mal respecto de la gente ignorante que es racista, no es la palabra racista, pero que mirarían menos, aquí se miren menos a la gente más bien oriental. Allá, en cambio, ella es racista con la gente del campo, de rural, por lo que te entiendo, con el maestro, con el cholo, con esa gente. Acá le iría mal a ella por ser, te das cuenta como la vida es distintos lugares, pero sin embargo se da este fenómeno que en América Latina hay gente tan fascista, lo vimos también en Perú, en Bolivia, perdón, tanta gente que apoyó a esa mujer mega dictadora que hubo hace poco. Áñez. Sí, también por bastante gente que no tiene muchas herramientas y que rápidamente entra a creer cualquier cosa, no sé por qué me acordé de este tipo que fue a Nuremberg, de los últimos, que agarraron que era como un tipo que hacía todo porque le decían que lo hiciera un poco, como gente sin voluntad, como, como haciendo todo porque parecía que así tiene que ser, porque es lo que corresponde, porque tiene que haber ricos para que a nosotros nos haya trabajo,
porque lo normal es que los hombres y las mujeres se casen entre ellos, porque la vida no se puede matar respecto al aborto. ¿Cuándo superaremos un poco ese fenómeno? Porque esto lo venimos arrastrando desde mediados del siglo XX o pasadito mediados del siglo XX, en que mantenemos una cierta cantidad de personas de nuestro territorio en el analfabetismo intelectual, diría yo. Aquí creemos que en la educación, por lo menos nosotras, yo al menos creo que es la educación, un tema que la educación no es pareja para todos, sobre todo aquí que en Chile la educación es privada. ¿Cómo lo ves tú si piensas como yo, digamos, que en Perú, que hace esas tremendas diferencias que hacen que haya gente votando por una mujer como Keiko Fujimori y que fue allá casi 50-50, ¿no? Que los va a discriminar a ellos finalmente? Bueno, pero creo de que ahí hay una cosa que es importante, ¿no? La gente no ha votado por Keiko Fujimori, la gente ha votado por no tener a Castillo de presidente, porque el anti-Keiko en el país es muy grande, tan es así que ella ha sacado 13% de votación, ¿no? Pero la campaña ha sido tan brutal, no solamente racista, sino con tremendos letreros de luces en las calles principales de Lima, acusando de que este es un comunismo que va a ser como Venezuela, entonces todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces creo de que es una sociedad dividida, es una sociedad racista, clasista. Si ustedes vieran las fotos de repente que nos han llegado de los barrios, así como Las Condes, Miraflores, bueno, ahí, ¿no? La señora va para adelante con su hija y la empleada le va llevando el cartel que dice no al comunismo, no por Keiko Fujimori. Entonces la tipa va y cuando llega al sitio de la manifestación, le agarra y lo lleva en la mano, ¿no? O sea, a ese nivel, para que más o menos tengan una idea. Los empresarios les han amenazado a los trabajadores de que si gana Castillo simplemente se quedan sin trabajo, por ejemplo. Bueno, así todo, ¿no? Pero eso nos lleva a otra dimensión que creo que tiene que ver con el conjunto de América Latina también, ¿no? Nos han hecho creer de que somos Estado-nación. Y eso no es cierto, no. Perú no es una nación. O sea, Perú yo creo de que realmente es una especie de Estado fallido, casi fallido. Vamos a ver cómo sale con esto. Y una sociedad que trata de defenderse lo mejor posible, pero que también tiene una serie de limitaciones, ¿no? Porque el Estado-nación se ha hecho a vista y paciencia del sector dominante, del sector empresario, del sector urbano, del sector que tiene los recursos y que ha hecho la imagen de país a su imagen y semejanza, ¿no? Porque no es posible de que exista ese tipo de desigualdad tan increíblemente grande, que en este momento con la pandemia, como ha pasado allá, también se ha develado en toda su crudeza, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que más han muerto? ¿Quiénes son los que han tenido que luchar más para conseguir un poco de oxígeno? ¿Quién ha podido parar los servicios de salud privados que realmente se han enriquecido de una forma impresionante? Los ricos en toda América Latina, ¿no? Pero acá en Perú los ricos se han puesto más ricos con la pandemia, porque todo estaba con los precios por como les daba la gana. Y un Estado que no llega, un Estado que es incapaz de llegar más lejos, ¿no? O sea, ahora que hay sitios, había cosas muy, muy impactantes, muy emocionantes, ¿no? Ahora que hay, que las clases son virtuales, había niñas que se subían al cerro de ahí de algunas de las zonas de la Sierra Sur
para poder captar la señal, ¿no es cierto? O se subían a los árboles y de repente se caían, entonces tú veías que estaban todas malheridas porque habían tenido, porque no llega el Estado, porque hay sitios donde no hay agua. O sea, a ver, ¿cómo vamos a pensar que un país como Chile, donde hay más educación, hay mucho más institucionalidad, yo creo que en otros países, por lo menos acá en Perú, el agua está privatizada? Es decir, ¿en qué lógica de país puede haber una cosa semejante, ¿no? Creo que esa es la gran tragedia de América Latina en general, ¿no? Y entonces, sí, así es, sí. nos Quiero tiene- contarte, Gina, que nos escribe Yafsa Tamara, dice, por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Un poco a propósito de lo que tú decías, ¿no? No son votos para Fujimori, son Claro. votos contra Castillo. Y quiero recordarle a todas quienes nos escuchan que estamos en el debate de Radio Tierra, aquí por las redes sociales de Radio Tierra y La Morada, en Facebook, en Instagram, etcétera. Y con Gina Vargas, nuestra amiga, hermana, feminista peruana, desde Perú, desde Lima, bueno, ahí completamente atravesada día a día por lo que está pasando. Yo quería también retomar algo que dijiste al principio, Gina, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Cómo Castillo se va configurando en esta segunda vuelta como un hombre, un profesor primario del país, digamos, del territorio, fuera de Lima, en fin, que habla el lenguaje común de la gente, pero que al mismo tiempo va conformando, va construyendo junto con los otros sectores de la izquierda, con las feministas también en un segundo momento, un programa que al principio no tenía porque no pensaba siquiera que iba a ganar. Pero me gustaría Claro. un poco por eso. ¿Tú piensas que efectivamente él, a lo largo de este proceso de candidatura, esta construcción de candidatura, ha logrado ir llamando, aunando a estos distintos sectores de la política de la izquierda y a las feministas, es decir, pensando en lo difícil que es en nuestros países, además en Perú, en China también lo va a ser sin duda, gobernar con este nivel de enfrentamiento, de radicalización, que él ha podido lograr aunar a los sectores más progresistas, más de izquierda, Creo en que el, a lo largo de este trayecto, ¿sí? Creo que sí, creo que eso ha sido muy importante. Hay otro tipo de problemas, ¿no? O sea, creo que el partido que lo ha llevado a él, el Perú Libre, tiene una propuesta que es mucho más ideológica, que no es un programa ni mucho menos, pero está la disputa por quién tiene finalmente la última palabra en cuanto a programa de cambio, ¿no? Y me da la impresión, por cómo está esto y por la articulación que está teniendo la izquierda, de que va a ser básicamente un programa que va a recuperar aquellas dimensiones presentadas también por Verónica Mendoza en su propuesta, que es una izquierda democrática. Yo no estoy segura de que las feministas entremos a trabajar en eso. Te iba a preguntar, sí, hay feministas trabajando también en la construcción de este programa, van a entrar... feminista, mira, ampliando todo lo que es el espectro feminista, claro que hay feministas, las feministas que están en los partidos, en Nuevo Perú y en Juntos por el Perú, están evidentemente haciendo lo posible para llevar adelante, pero la tienen clara, ya dicen, acá tenemos diferencias, y él tiene que saber que son diferencias por las cuales vamos a seguir luchando. Yo no creo que tengamos ganada la partida, porque de todas maneras, pues él está ligado también él no está ligado a la iglesia pero está cercano, ¿no? A las iglesias evangélicas. Pero yo creo de que la forma en que él ha comenzado a cambiar ligeramente su discurso, tratando de poner otros elementos que ha comenzado a entender que son adecuados, está muy bien. Él tiene que hacer un proceso también, ¿no? Y nosotros, claro, yo estoy porque ya Feministas por la Democracia ha sacado un comunicado hace como 3, 4 días, justamente, una declaración bien crítica.
Claro, contra Keiko y apoyando a Castillo, pero diciéndole, bueno, está en nuestra agenda, sigue siendo esta, ¿no? Pero dándole todo el apoyo en esta lucha tan desigual, tan atroz, tan ultraderechista, que incluso creo quien hablaba de los fascismos. Oye, en las manifestaciones han salido con grupos con pancartas fascistas, o sea, no muchos, pero bueno, ya. Bueno, como ocurre acá, si hay una reemergencia del fascismo en todos los países de América Latina, digamos, estamos en un momento de mucha disputa justamente. Ahora, lo que tenemos, la otra cosa que me parece que es bien importante es, a pesar de las disputas de las que yo estoy hablando, de las agendas que uno tiene que defender, creo que el gobierno de Castillo nos compromete a todas y todos, los democráticos, porque lo que está, porque lo otro es simplemente la paralización total del país. Si él fracasa, la derecha va a estar absolutamente feliz en un país que va a poder dominar de nuevo como le da la gana. Entonces aquí es realmente una pelea a ese nivel, ¿no? Yo creo de que ese es el reto fundamental que tenemos en este momento en Perú, ¿no? Sí. Javi, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno. ¿Cómo se llama, Javi, primero? Acá preguntan, ¿cómo se llama tu gatita? Ay, yo también tengo mi... Está protagonista también de la escena. No se aguanta, Rosita se llama, Rosita Luxemburgo. Rosita Luxemburgo, muy bien. Javi y Rosita, entonces. Sí. La cuarta panelista. Sí. No, bueno, me parece muy interesante lo que nos comentas, Gina, porque creo que es una pregunta también de cómo hacemos, de la política de este presente, ¿no? La política feminista en el presente y cómo pensaba escuchando personas como a Verónica, pero también a Gaela Cari, que es una activista transfeminista, que fue muy enfática en sus declaraciones, ¿no? En el fondo estamos hablando de que Castillo alude, por ejemplo, a nociones como la ideología de género, y que acá las feministas sabemos muy bien a lo que trae, lo que porta, ¿no? Ese discurso profundamente conservador, y por lo general además como que niega, ¿no? Negador de derechos, no tanto como en clave como derechos sexuales y reproductivos, de identidad, etc. Me parece que en los últimos momentos de la campaña escuché algo que me pareció muy interesante, porque en una primera versión veíamos esta figura que encarnaba un proyecto de izquierda, ¿cierto? Que significaba como marxista, leninista, y a la vez como que de alguna manera habría, ¿no? Una clave, como tú decías, como un discurso mucho más claro, popular, que le hablaba, ¿no? A los sectores rurales, cosas que vimos que Verónica no logró entrar realmente, quedándose en un espacio mucho más urbano, ¿no? De capas medias, podríamos decir también. Pero en el transcurso, sobre todo de la segunda vuelta, y a propósito del acercamiento que se produce también entre Perú Libre o la campaña de Castillo con Nuevo Perú y este proyecto, ¿no? De Verónica Mendoza y otros sectores como de este progresismo, Anaí Durán, entre otras, me parece muy interesante cómo empieza a aparecer una posibilidad, que es la posibilidad de la Asamblea Constituyente. Y lo digo porque, escuchando una de las últimas declaraciones de Castillo, cuando le preguntan a propósito de, me parece que sobre el aborto, derechos sexuales y reproductivos, algo que quizás al comienzo lo hubiese dicho inmediatamente, bajo ningún punto de vista, como siguiendo la clave conservadora, es como esta clave conservadora, ¿no? Muy ideológica. En la segunda pregunta, luego dice algo así como, bueno, eso se tendrá que discutir en la Asamblea Constituyente. Claro, eso lo decía el Ese giro es el feminismo ahí también, ¿no? Pero y a la vez como una clave internacionalista, están mirando Chile, yo creo, ¿no? Están pensando quizás otros espacios que están pasando procesos con los que acercarse, ¿no? Entonces, nada, como que si nos pudieras contar un poquito en qué consiste esta posibilidad de una asamblea constituyente en el Perú hoy, cómo se está pensando, y me parece muy interesante que algo sea eso que se está abriendo ahí, ¿no? Como dentro, desbordando incluso el marco ideológico inicial del gobierno de Castillo.
Bueno, en la constituyente estamos pensando ver cómo aprendemos de Chile en todo este proceso, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio de la constitución porque la constitución que tenemos es la constitución de Fujimori, es profundamente neoliberal y además que te impide toda la posibilidad de un crecimiento social, crecimiento del pueblo como tal, o sea, hay un control como muy grande, ¿no? Entonces, por supuesto, no la quieren cambiar, ¿no? Sin embargo, hay cosas que sí quieren cambiar. Y el Congreso, para más o menos darles una idea de cómo está de mal la situación, de realmente podrida, digo yo, porque el Congreso que está saliente, acaba de hacer una nueva legislatura que no le correspondía, solamente para cambiar la Constitución en aquellas cosas que les interesa cambiar, ¿no? Que es tener la posibilidad de una reelección, poder hacer reelección para la bicameralidad, que la bicameralidad todos y todas lo queríamos, ¿no? Y sin embargo, se puso como la bicameralidad iba a tener a toda esta otra gente que no queríamos que estuviera, porque eran los parlamentarios que estaban de salida ya, ¿no? Bueno, entonces hay esta idea, ¿no? De que se reforma de a poquitos en aquellas cosas que son de interés de los que tienen el poder, o se hace realmente una llamada para Asamblea Constituyente, ¿no? Que esa es la propuesta que tenemos, esa es la propuesta que hay que hacer. Hay una serie de impedimentos, es lo que más está en reacción la gente de derecha, pero me da la impresión de que con el tipo de apoyo que está teniendo, es lo más probable de que esto pueda salir con un referéndum o que pueda salir de alguna forma y pronto, ¿no? Entonces sí, yo creo de que va a ser como muy, muy importante, ¿no? Pero Javiera, tú conoces bastante, porque además la gente de la que me has nombrado es gente que está teniendo pues un trabajo maravilloso en este proceso, ¿no? Algunas de ellas por suerte están también de parlamentarias, y bueno, vamos a ver, o sea, hay todo un albur, estamos realmente a la expectativa, primero, de que la derecha, la ultraderecha, no tenga éxito en su intento de golpe de Estado, porque eso es realmente declarar las elecciones nulas, o postergarlas de tal forma que ya después, entonces le toca al nuevo Congreso asumir y llamar a elecciones de nuevo. O sea, hay una serie de trampas en eso, ¿no? Pero pensamos de que no, que es porque la gente se está movilizando de una forma realmente impresionante. En pandemia, digo yo, es lo que más me asombra. Muy cuidados y todo, pero la gente está en las calles. Estamos llamando a una gran movilización el día sábado para claramente contra el golpe de Estado y porque se respete, ¿no? A ese nivel estamos. O sea que todavía, a pesar de todo, no va a asumir Castillo claramente. Pero mira, lo que es muy, muy increíble, porque como les decía, ya los líderes de los partidos, de 12 de los partidos que hay en esta fragmentación peruana, han ido entre ayer y hoy día a presentarle sus respetos y a decirle que estén con él y todo lo demás. Hay un reconocimiento clarísimo, de afuera también está llegando el reconocimiento y todo lo demás. Y sin embargo, mientras no diga mientras el Jurado Nacional de Elecciones no lo proclame realmente, cuando solucione todas esas cosas, no hay presidente, no hay presidente. Pero qué terrible. Entonces va a llegar sin haber coordinado con este otro sector que está saliente, que está además deseoso de hacer las conexiones para que esto sea lo mejor posible, porque hay gente bastante democrática la que está en este momento en este gobierno de transición, ¿no? Pero bueno, está difícil realmente. Está difícil, pero está interesante también porque imagínate, ha llegado a producirse esta movilización, es decir, esta elección ha sido verdaderamente un proceso de construcción
de participación más democrática de la gente. Eso lo encuentro muy interesante, o sea, sin haber partido como una candidatura, como un proyecto claro de izquierda, progresista, amplia, etcétera. Sin embargo, el camino va conduciéndolo, va, diría yo, incluso obligándolo a reformularse como un proyecto de participación hasta el punto hasta el punto de que hoy día incluso la posibilidad, la necesidad de la Asamblea Constituyente se hace mucho más urgente. O sea, es muy interesante como proceso, que muestra que las elecciones no son un acto único qué sé yo, de manifestación en una urna, No es sino que solo el puede voto, ser un proceso de construcción. ¿Cómo no? Eso es. no es Ahora, solo lo el que voto, sino que es la movilización. Exacto, no es solo el voto. es Sí, totalmente cierto, ¿no? Y eso ha sí. significado que todos los días, o sea, yo creo que desde que comenzó, bueno, antes, ¿no? Porque imagínense con el cambio de presidente, los golpes y todo lo demás, no hay semana en que no haya una cosa dramática en el país. Y ahora son todos los días, esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes, se abre un momento interesante. Muy Y vamos interesante. Gina, muchas gracias por estar con nosotras hoy día. con el gran gusto me ha dado realmente, pues Te- me tocan el timbre. ¡Ah! sí, justo. Así que te mandamos un abrazo grande en un día especial, en una época además especial. Muchas Mucha suerte y esperamos que nos sigas contando cómo van las cosas para No, allá. cómo no, las voy a mantener informadas. Besos, gracias. Besos, muchas gracias. Eso es muy interesante en América Muchas Latina. gracias. Gracias, Gracias. querida. Adiós. Bueno, esa era entonces Gina Vargas, nuestra amiga, compañera, hermana, feminista peruana, pero que pasó también un gran periodo de su vida, de su formación universitaria, en fin, acá en Chile en los años 70, fue cofundadora de el Centro de la Mujer Flora Tristán, que es también una organización muy hermana de La Morada y por supuesto de Radio Tierra. La Morada y Flora Tristán comenzaron conjuntamente sus proyectos de comunicación por allá por los 90, la Flora en Lima, en Perú, nosotras acá con la Radio Tierra, y la verdad es que ese pensamiento colectivo, coordinado, es lo que nos ha permitido, supongo, como feministas también, ir construyendo nuestros propios proyectos colectivos en América Latina. Así que estábamos con Gina Vargas y bueno, dejamos pendiente para este ratito del final nuestra conversación habitual. Sobre la semana, ya conversamos sobre la semana en Perú, pero también acá en Chile han pasado muchísimas cosas. Tuvimos un fin de semana tremendamente nervioso, por decir lo menos, la segunda vuelta de las elecciones de la gobernación en 13 regiones de Chile, algunas de ellas más emblemáticas que otras, y en Santiago particularmente muy peleada, muy disputada, con un resultado bueno, que era difícil de prever, yo creo, en muchos sentidos, y con un resultado que probablemente no está solo en el conteo de votos, sino quizás sobre todo en la composición de cada uno de esos votos. ¿Quiénes votaron por el gobernador electo Claudio Rego? ¿Quiénes votaron por la candidata Karina Oliva? ¿Quiénes dejaron también de votar en este proceso? Así que les lanzo la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna idea sobre eso? Kena, Javiera, ¿cómo vivieron ustedes este último fin de semana? Kena. No, para mí fue antes de que el último fin de semana, fíjate, ¿Ya? porque para mí fue siendo yo una del Frente Amplio y de un partido político que apoyaba a la Karina Oliva, yo ante todo soy feminista. Y a mí empezaron un poco tiempo antes un montón de cosas a hacerme mucho ruido respecto de nuestra candidata. Y yo, pucha, soy media purista, de repente también reconozco, entonces como que
tiendo a decir no, ya, entonces si no está totalmente, absolutamente claro que ella sabía o no sabía y por qué no hizo esto y por qué no hizo esto y por qué no aclaró, para mí fue súper duro, me demoré así como media hora, no sé, varias veces A ver, no te estamos volví a escuchando bien. analizar y No te estamos escuchando bien, Kena. Tengo problema con internet. No te estábamos escuchando bien. Nos contaste que este era un tema desde antes para ti, que eras muy estricta. Ahí sí. Dale. Sí, ya. No, en el sentido de que desde que empieza a aparecer respecto de... Orrego, dejémoslo aparte. Para mí no es opción, no era ni un tema, no me interesaba ni denostarlo ni nada, porque para mí no era mocha, no me gusta tampoco ese tipo. No hay gente tan, no es fascista como para denostarlo ni nada, sino que o sea, a un fascista no se lo denota, en realidad se le dice quién es y con eso es suficiente. Pero yo no era ir contra Rego porque no tengo, o sea, fuera de la alianza que ellos hicieron, más que la alianza es con quien ganaron, ¿ya? Pero respecto de Karina, mientras fue el proceso, cuando aparece este tema de su de tipo que tenía denuncias, de nuevo estamos con un pequeño problema de transmisión, pero alcancé a seguirte, supongo que todos alcanzamos a seguirte hasta que aparecieron los problemas relacionados con las denuncias por violencia a este claro, tipo. con las denuncias sí, eso a mí me fregó mucho, porque yo soy como digo, ante todo feminista y creo en las denuncias, sé que solo un 5% de las denuncias son falsas, entonces a mí siento que sentí en muchas oportunidades de mis reflexiones que quizá ella debería haber investigado más, no solo responsabilizar al partido o ante la duda abstente, en fin, y qué sé yo. Y después viendo los videos de la Naya Fácil, que independiente que estaban absolutamente manipulados y todo, yo no sé, seré una conservadora, qué sé yo, pero yo a mi hija de 13 años no es la persona que entiendo que si Naya Fácil es un referente para un montón de niños y niñas de esa edad, no me parece un buen referente. Entonces, como ejemplo, entonces todas esas cosas me fueron poniendo en una situación de mucho malestar respecto de ella como candidata. Sin embargo, Gramsci de alguna manera da a entender que en algunas situaciones el hecho, el símbolo, el gesto, la situación supera a las personas y lo que está en disputa es mucho mayor. Y yo creo que me aferré un poco a eso y bueno, y me tranquilicé un poco porque estaba súper inquieta y bueno, y espero poder conversar con Karina en su momento. Pero de verdad a mí me costó muchísimo. Entonces para mí fue como entre que, o sea, no es que haya querido que no ganara bajo ningún punto de vista, porque finalmente voté por Karina Oliva y quería que nuestro proyecto ganara, nuestro proyecto amplio, creo que simbólicamente es súper importante y que ella, incluso yo estaba en un grupo que ella hizo inicialmente como de asesoría feminista, pero fue doloroso, todos esos gestos para mí fueron como, y como decía al principio, puedo ser demasiado purista y eso me juega en contra, porque nadie es perfecto ni perfecta, y Karina hizo mucho más que eso, o sea, no fueron lo único, entonces pero bueno, yo espero en esas cosas son las que me fijo, hay gente que se fija en una y en otra, quizás hay gente que se fijará, no sé, porque si estudió o no estudió, si
si es maternidad compartida o no, a mí esas cuestiones me dan lo mismo, son otras las cosas que me importan. Entonces, pero viví ese día totalmente pegada a la televisión y a la información, y me parecía maravilloso esto de ir Ganando un rato. y después ganó la derecha. Sí. Claro, y finalmente ganó la derecha, porque cuando se gana con la derecha, ganó la derecha, ganó la derecha. Orrego de un discurso vacío, vacuo, totalmente lo mismo que podría haber dicho cuando salió intendente, o sea, más de lo mismo, no veo ningún aporte. Sin embargo, me gustó muchísimo el discurso que dio Karina Oliva. Creo que el mejor discurso que le escuché, que le he escuchado. Parece Bueno, que me parece que pensando, por ejemplo, a propósito de lo que conversábamos con Gina, ¿no? En relación a lo que está ocurriendo en Perú, a mí me parece que quizás la gran deuda de esta segunda vuelta, digamos, es que esto no fue un proceso participativo de construcción de más democracia, sino que fue más bien una estrategia política muy orientada aparentemente a la suma de votos, pero a través de vías completamente intrazables, digamos, cero trazabilidad política de los horizontes que estaban puestos ahí en juego. O sea, justamente a propósito de lo que tú decías, qué sé yo, la Naya Fácil o este otro acusado, en fin, como si lo importante no fuera siempre, tras una elección, la construcción de más democracia, digamos, de una democracia más popular, de una democracia plurinacional, de una democracia feminista, que pasa por otras vías, que es lo que debería haber diferenciado probablemente a la campaña de Orrego respecto a la campaña del Frente Amplio, que no tenía por qué personalizarse, además, de la manera en que se hizo. O sea, creo que realmente nos perdimos, nos jugamos y nos jugamos mal como izquierda, como feministas, como pueblo, etcétera, la posibilidad de construcción, de profundización de democracia, de diálogos participativos, y sobre todo en un momento como este, de un momento constituyente, constitucional, originario como este, que debe ser en todos los campos, en todos los niveles al mismo tiempo, de diálogo, de reflexión sobre la democracia, de participación, para darle a eso un cuerpo, una materialidad. Javi. Perdón, Javi. Si la escuchaba... Primero quiero decirte que Yafsa Tamara le manda cariños profundos a Rosita Luxemburgo, por supuesto. Todos aman a Rosita. Sí, bueno, quería quizás como traer algunos elementos más a la conversación, ¿no? Lo primero que yo creo que la noticia más importante es que la derecha pierde, ¿no? O sea, en el país queda con solo una gobernación, que es la Araucanía, que es de hecho un cupo independiente de Bópoli, y lo que da cuenta de que este como retroceso radical de Chile Vamos es consistente, ¿no? Como que lo primero que quisiera decir es eso. Me parece que es como muy importante. Súper importante, sí, súper importante. Lo segundo es que, por supuesto, que en relación a lo que sucedió, que vemos como ya un nivel de centralismo, donde ya Santiago es Chile, y donde como la saturación incluso mediática, en redes sociales, hablando incluso de comunas, ¿no? Como que parecía después como que queda todo como Ñuñoa, o sea, una cosa absolutamente como una pérdida también de perspectiva del fenómeno político en curso. Me parecía que da cuenta, diría yo, también como de los límites de la política, incluso que están como, o sea, como de la perspectiva política de algunos sectores. O sea, yo diría, la verdad es que para quienes no somos parte del Frente Amplio, pero por supuesto entendemos la necesidad de un avance en una clave como de una mayoría antineoliberal, y en ese sentido muchas participamos de las elecciones, muchas fuimos a votar, sin duda con mucho menos entusiasmo y como con menos, con el sentido que nos convocó en el plebiscito, en la elección de constituyentes. Ahora ir constituida, por supuesto, como parte de un ejercicio indispensable para el avance
de una alternativa y por supuesto el retroceso de otra, o sea, también, ¿no? Y, y lo que sí me parece importante señalar es que me parece que particularmente la campaña de Karina Oliva trató de revestirse como del imaginario, ¿no? Como del marco simbólico, político de la revuelta, ¿no? Como que votar Karina era votar revuelta, votar Orrego era votar continuidad, era como esa oposición que fue como parte como de la estrategia comunicacional, digamos, tuvo un techo, ¿no? Y me parece que es muy importante señalarlo, o sea, fue una votación que quizás como lo que más la caracterizó fue la altísima abstención, o sea, vota muy poca gente, moviliza muy pocas personas a salir a votar ese día. Era el primer fin de semana de cuarentena total en la región metropolitana, a su vez, ¿no? Pero a nivel nacional vota muy poca gente. Y lo que significa es que de alguna manera vemos que esta como tendencia como a una ampliación, ¿no? Diríamos de la participación electoral, vemos acá como que se recoge radicalmente. Todos sabíamos que iba a pasar, por supuesto, no vamos a comparar el alcance de elecciones constituyentes con ese acontecimiento, una votación a la gobernación que a pesar de ser la primera, sabemos todas que tiene un ámbito de incidencia súper restringido, ¿no? Y lo que terminó sucediendo es que finalmente se presidencializó y se como revistió de algo así como un relato político mucho más allá de lo que realmente estaba en juego, ¿no? Votar Karina de alguna manera contemplaba como darle continuidad a todo lo que estaba buscando como señalar, esto de la revuelta, este proceso abierto, y votar Orrego era sostener la concertación, era salvar al Partido Demócrata y Cristiano, etcétera, ¿no? Entonces, bien, yo diría que hay un límite en esa posibilidad, vimos que en realidad este voto, esa vocación de ampliación no logró dar frutos finalmente, creo que eso es importante decirlo. Hay un voto de la revuelta que no se traspasa, que no fue transferido, que no es capitalizable tan directamente, digamos, digámoslo así también por el Frente Amplio, más allá de solo Karina, ¿no? Yo tengo como una resistencia a pensar que todo se trata de ella y sus errores y como la dificultad que tuvo al final. Ya podemos tener acuerdos o no con mucho de lo que hizo, de acuerdo, por supuesto, con eso, pero creo que va más allá de eso. Y creo que también hay un anticipo interesante para lo que viene después en relación a las parlamentarias, en relación a, por supuesto, la presidencial, y abre hartas como desafíos y hartas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por supuesto que como fue sin duda como lamentable, creo que para todas lamentable, definitivamente, pero a la vez me parece que, nada, ahora hay que pensar hacia dónde se sigue dirigiendo ahora también, salido de esto, entra inmediatamente, muy rápidamente, la prioridad electoral en relación a lo presidencial, o sea, salen los programas, se aparecen como las primeras como ya balance. O sea, es lamentable, pero a propósito de lo que dices tú, Javi, es un cable a tierra también. Es un cable a tierra, es una señal de alerta. Oye, acá el país está en convención constitucional, ahí es donde estamos construyendo y reconstruyendo una forma de convivencia. Oye, acá no es una persona sí, una persona no. Hay movimientos, hay sectores políticos y hay acontecimientos políticos construidos colectivamente de los que unos u otros sectores han participado de distinta manera. Acá las cosas no son endosables, porque sí, no hay más cheques en blanco en la política y sobre todo no hay tampoco más personalismo, hay la instalación del quehacer colectivo en las calles, en la política y sobre todo en la constitución que está por venir. Y como dices tú, hay también un cable a tierra muy importante, me parece, en que, bueno, Santiago no puede seguir siendo Chile. O sea, efectivamente una de las cuestiones más importantes que muestran las elecciones, junto con el triunfo de la derecha en Santiago, es la derrota total de la derecha en el país, al punto que ellos mismos tienen que salir a reconocerlo y a plantearse frente a eso, y es lo que los atraviesa hoy día en las estrategias que vayan a seguir. Esperemos que se mantengan dentro de los márgenes de la frágil democracia que tenemos, digamos. Pero bueno, estamos en nuestro tiempo, estamos en la hora de término,
No sé si ustedes, Javi, Kena, tienen alguna recomendación, alguna invitación especial que quieran hacer hoy. No, yo quiero hacer un reconocimiento más que nada que, bueno, que se logró el día por los pueblos originarios, me parece un feriado. Ahora me parece que no hayan, que esta derecha es tan de, ay, tan de mierda, perdonen la expresión, pero es que me agota, que no hayan querido que hayan sacado el 12 de octubre como feriado y que hayan decidido conservarlo. Siempre el une empate, es la política del empate. Claro, no, y además que... Ya pon tu día, pero no saquemos este. O sea, el 12 de octubre significa la invasión y el inicio del genocidio de los pueblos originarios. O sea, es la contradicción misma. Bueno, pero, o sea, no pero, sino que, bueno, vamos a otro... Celebremos hoy día y el 12 de octubre lo lamentamos. Hoy día estamos contentas porque al menos hay un día con todas las restricciones. Vamos pasito a pasito a un Estado plurinacional, al menos en este pésimo gobierno y pésimo Congreso que permite este tipo de cosas que no entienden nada de nada, porque esta es una ignorancia, o sea, es una... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando uno da una idea opuesta? Sí, pero más de una contradicción. Es paradoja. Una paradoja. Una paradoja, exacto. O sea, se permite que tengamos un feriado por la vida de los pueblos originarios, celebremos la vida de los pueblos originarios, pero también celebremos quienes los vinieron a exterminar. Bueno, eso quería contar y bueno, me alegro mucho y bueno, ojalá eliminemos algunos feriados católicos y los cambiemos por más feriados que tengan que ver con otros pueblos originarios. Si tenemos otras culturas, con otras cosmovisiones que no necesariamente pasan por la religión occidental, evidentemente. Javi, ¿tu recomendación para la semana? Sí, quiero recomendar una serie. ¿Para qué? Una serie. Una serie. Yeah. Quiero recomendar la serie Pose, que está en su tercera temporada. Es una serie maravillosa sobre la escena... ¿Ah? Deletréala, por favor. Que no Pose se escribe, Pose. Ah, creo que la vi. Es una serie... Está en Netflix. No, sí, pero están solo las primeras 2 temporadas. Yo vi la tercera en los subterráneos de internet. Siempre todos tenemos nuestras propias formas, no vamos a quemar las fuentes, pero es una serie maravillosa sobre la escena del ballroom de Nueva York a finales de los 80, inicio de los 90, la escena como latina, negra, disidente, trans, como es una gran relato sobre construcción como comunidades, afectividades, políticas y las maneras en que además incide la crisis, por supuesto, del VIH. Entonces, nada, profundamente recomendable, así que ahí quienes puedan verla, las que no las han visto, la primera temporada está en Netflix o, como decía recién, en alguna de las páginas, alguna de las versiones de Cuevana, lo que sea. Así que eso, muy recomendada. Bueno, muchas gracias. Gran dato para terminar de pasar este nerviosismo que tuvimos el fin de semana pasado. Sí, bueno, y nos encontramos pues el próximo jueves a seguir pensando lo que está ocurriendo en nuestro país, pero también en toda nuestra América Latina, en este momento de tanta disputa de una nueva democracia. Nos encontramos hasta el próximo jueves.